la voz al otro lado de la línea, un médico del Hospital General de Chicago, sonaba distante como un débil eco en un largo pasillo vacío. Mi madre, murmuré, mi voz apenas un susurro. La habitación dio vueltas y me agarré a la encimera para apoyármela. Semana pasada habíamos hablado de que ella vendría para el Día de Acción de Gracias. Ella estaba bien entonces. ¿Cómo podía ser esto? Tuve que decirle a Martín que había estado trabajando en Europa durante los últimos 3 meses y la comunicación había sido escasa, pero él necesitaba saber. Marqué su número, mis manos temblaban después de varios timbres. Él respondió a Martín: es Elaine, mi mamá, ella falleció. Hubo una pausa y luego se escuchó su voz sin calidez. Oh, ya veo, mira Elaine, estoy muy ocupada ahora mismo. Tengo un viaje planeado con los chicos a Barcelona. Realmente no puedo evitarlo. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. No volverás ni siquiera para el funeral. Luché por mantener mi voz firme. Elin, ya sabes cómo es mi trabajo. Regresaré en un par de meses, solo maneja las cosas allí. Bien. Y sin esperar mi respuesta, colgó. Un vacío creciendo dentro de mí. Mi madre se había ido y al hombre con el que había pasado 20 años no le importaba nada. Los siguientes días pasaron en una confusión de arreglos y condolencias, una remarcha implacable de la realidad que navegué como un fantasma. Fue al tercer día. En medio de esto, recibí otra llamada que pareció detener el tiempo por completo. Mis padres también lo sentí como una broma cruel, una pesadilla de la que no podía despertar. Llamé a Martín, pero su teléfono saltó directamente al correo de voz. Dejé mensaje tras mensaje, cada uno más desesperado que el anterior. No pude ir al funeral de sus padres sin Martín. Yo era solo un extraño, un recordatorio del hijo que no se molestaba en aparecer. La idea de sus asientos vacíos, una acusación silenciosa en el aire, era insoportable. A medida que pasaban los días me encontré sentado solo en la casa que habíamos construido juntos, rodeado de recuerdos que ahora parecían mentiras. Pensé en cómo nos conocimos, presentados por nuestros padres, que eran viejos amigos de la universidad. Se sintió como un cuento de hadas. Entonces nuestras familias se unieron en un vínculo de amor y amistad, pero a medida que pasaban los años, el cuento de hadas se había desvanecido lentamente. Martín siempre estaba ocupado, siempre ausente. Su trabajo era su vida y yo, junto con nuestro hijo Peter, éramos elementos fijos en su mundo. Cuando Peter tenía 10 años mi padre falleció. Mi roca, mi confidente, se fue. Martín había estado ausente en un viaje de negocios, entonces también me dejaron sola. Para lidiar con el dolor, para apoyar a nuestro hijo, para mantener unida a la familia, y ahora, con nuestras familias destrozadas, estaba sola otra vez. Nuestro matrimonio se había convertido en una rutina de soledad y resentimiento. Yo era la ama de casa, la defensora silenciosa, mientras Martín era el proveedor ausente. Pero, ¿realmente estaba brindando o simplemente huyendo de una vida que ya no quería? Intenté recordar la última vez que nos reímos juntos o compartimos un momento de conexión genuina, pero todo lo que pude ver fue la creciente distancia entre nosotros. Un abismo lleno de palabras no dichas y necesidades insatisfechas. Mientras estaba sentado perdido en mis pensamientos me di cuenta de que no se trataba solo de su ausencia, sino de la falta de respeto, la falta de empatía. Se trataba de un matrimonio que se había vuelto vacío. Cáscara de lo que alguna vez fue. Y mientras el sol se ponía arrojando largas sombras a través de la habitación, supe que algo tenía que cambiar. Ya no podía vivir en esta sombra. Los días posteriores a los funerales fueron un torbellino de casas silenciosas y llamadas sin respuesta. Lo intenté. No pude encontrar a Martín nuevamente, pero fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a aparecer de manera no deseada y espontánea. Recordé nuestros primeros días, como el encanto y la ambición de Martín me habían dejado boquiabierto. Éramos jóvenes enamorados. Y el mundo parecía lleno de posibilidades, pero con el paso de los años el hombre del que me enamoré comenzó a desvanecerse, reemplazado por alguien consumido por el trabajo y sus propias necesidades. Fui sacado de mi Riverry por un golpe en la puerta. Allí estaba el hermano menor de Alex, Martín. Sus ojos estaban enrojecidos, su habitual comportamiento alegre no estaba a la vista. Elaine, y no puedo creer que no haya aparecido ni siquiera una llamada, dijo, su voz cargada de dolor e incredulidad. Conozco a Alex. He estado tratando de comunicarme con él, pero nada. Alex sacudió la cabeza, su ira era palpable. Sabes, Elin, hay algo profundamente mal en él. Mamá y papá merecían algo mejor. Tú mereces algo mejor. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. Merece algo mejor.
El pensamiento se me había pasado por la cabeza, pero escucharlo de otra persona lo hizo real. Así era. No solo me siento así, Elaine. Si necesitas algo solo házmelo saber, está bien, se ofreció Alex antes de dejar una pizca de preocupación en sus ojos esa noche mientras estaba acostado en la cama, la casa inquietantemente silenciosa. Me di cuenta de cuánto de mi vida había dedicado. Para un hombre que me veía como nada más que una conveniencia, el amor, el apoyo, los sacrificios, era como si no significaran nada para él. Una mezcla de ira y resolución comenzó a construirse dentro de mí. Ya no iba a ser la esposa silenciosa y sufriente. Necesitaba descubrir qué estaba haciendo Martín, que era tan importante que ni siquiera pudo presentarse al funeral de sus propios padres a la mañana siguiente. Tomé una decisión que cambiaría todo. Contraté a un investigador privado. Fue un paso drástico, pero necesitaba saber la verdad. Pi era una mujer de mediana edad llamada Sara que tenía un aire sensato. Descubriremos qué está tramando. Sara me aseguró que no tardará mucho en cumplir su palabra, dentro de una semana. Sara. Regresé con información que destrozó cualquier ilusión que me quedara sobre Martín. Fotos e informes de él con otra mujer en Barcelona luciendo despreocupado y enamorado. Mientras miraba las fotos, se me formó un nudo frío y duro en el estómago. Esto no era solo un viaje de negocios. Esto fue una traición a todo lo que se suponía que debía representar nuestro matrimonio. Enfrenté a Martín por teléfono. Su respuesta fue un cóctel de excusas y desviaciones. Elaine, estás exagerando esto. Es solo una cuestión de trabajo. Una cuestión de trabajo. Su lugar era alguien que me veía como nada más que un obstáculo para sus deseos. Esa noche mientras permanecía despierto el peso de mi decisión pesaba sobre mi pecho. Sabía que no había vuelta atrás. Martín había tomado su decisión y ahora era él. Momento para mí para hacer mío el camino a seguir no estaba claro, pero una cosa era segura, ya no sería un prisionero de mi propia vida. Los días después de descubrir la traición de Martín fueron una mancha de ira y desilusión cada mañana. Me desperté con la cruda realidad de mi lucha solitaria. La casa una vez llena de risas y calidez ahora resonaba con el silencio de la traición. Me ocupé de las tareas mundanas de la vida diaria, pero mi mente estaba consumida por pensamientos sobre el engaño de Martín. Las imágenes del informe del investigador me perseguían como un recordatorio constante de su infidelidad. Una noche, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, me llamó la atención una foto del día de nuestra boda. Parecíamos tan felices y enamorados. No pude evitar preguntarme dónde había salido todo mal, si fue gradual o si hubo un momento específico en el que Martín decidió que ya no era suficiente para él. Mi línea de pensamiento fue interrumpida por una llamada de Peter, nuestro hijo. Hola mamá, ¿cómo estás? Me estoy manejando, Peter. Respondí tratando de sonar más fuerte de lo que sentí. Hubo una pausa antes de que él habló de nuevo, su voz llena de preocupación. Mamá, he estado pensando que tal vez debería volver a casa por un tiempo para ayudarte con esto. En tus estudios estaré bien, pero Peter insistió. Mamá, esto no se trata solo de ti, las acciones de papá también me afectan, necesito estar allí para ti. Su determinación fue una bomba para mi corazón herido a pesar de la ausencia de Martín. Peter se había convertido en una persona cariñosa, joven y responsable. Su apoyo me dio fuerzas y por primera vez en mucho tiempo no me sentí tan solo. Unos días después llegó Peter. Su presencia llenó la casa con una energía muy necesaria. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestros pensamientos y sentimientos sobre Martín y la situación actual. Es tan egoísta mamá, ¿cómo pudo papá hacernos esto? La ira de Peter refleja la mía. No conozco a Peter, pero sí sé que no podemos dejar que sus acciones nos destruyan. Somos más fuertes que eso. Mientras hablábamos, un plan comenzó a formarse en mi mente. Martín nos había quitado tanto que era hora de que entendiera las consecuencias de sus acciones. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Era hora de que Martín enfrentara la música. La semana pasada me reuní con un abogado para discutir la posibilidad de divorcio. El abogado, una mujer de rostro severo llamada señora Hammond, me escuchó atentamente mientras le contaba los acontecimientos de las últimas semanas. Señora Harper, basándose en lo que usted me dijo, tiene un caso sólido a favor. Divorcio, especialmente con la evidencia de infidelidad.
dijo su tono profesional pero empático. Asentí con una mezcla de alivio y aprensión invadiéndome. Esto realmente estaba sucediendo. Estaba dando el primer paso para liberarme de la sombra de Martín cuando salí de la oficina de la señora Hammond. Una nueva sensación, un propósito me llenó. Ya no era la mujer que esperaba en silencio a que su marido regresara. Era Elaine Harper e iba a tomar el control de mi vida, pero mientras permanecía allí mirando las bulliciosas calles de la ciudad, una parte de mí no podía. No puedo evitar lamentar la pérdida de la vida. Pensé que tenía una familia feliz, un esposo amoroso. Todo era una ilusión. Destrozada por la dura luz de la realidad mientras me dirigía a casa, sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mi vida. Durante mucho tiempo me sentí listo para enfrentar cualquier desafío que me esperaba. Parecía acercarse a mí cada retrato familiar, un recordatorio de la fachada en la que se había convertido nuestra vida. Mi determinación fue puesta a prueba una tarde cuando Martín llamó, su voz una vez familiar y reconfortante, ahora graduada en mis nervios. Elaine, he estado pensando que tal vez fui demasiado duro. Deberíamos hablar cuando regrese. Sus palabras, destinadas a calmar, solo alimentaron mi enojo. Hablar después de todo lo que has hecho. Abandonaste a tu familia, Martín. Elaine, estás exagerando. No es como si yo planeara esto. Las cosas simplemente sucedieron, respondió con tono desdeñoso, como si la traición fue un mero inconveniente. Las cosas simplemente sucedieron. Haces que parezca que no tenías otra opción en el asunto. Elegiste estar con otra mujer, elegiste ignorar el funeral de tus propios padres. Hubo silencio al otro lado de la línea y por un momento pensé que él había colgado y luego habló con voz fría. La mía. Colgué antes de que él pudiera responder. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba clara que era hora de actuar. Al día siguiente me reuní con Sara, la investigadora privada. Necesitamos más evidencia, cualquier cosa que pueda ayudar en él proceso de divorcio, le dije, mi voz firme. Sara asintió, entendiendo la tarea. Veré que puedo desenterrar. Martín no sabrá que lo golpeó durante las próximas semanas. Sara me proporcionó un flujo constante de evidencia, fotografías, correos electrónicos e incluso testimonios de personas que habían visto a Martín con su señora. Fue más que suficiente para pintar una imagen clara de su infidelidad. Armado con esta información, me reuní con la señora Hammond nuevamente. Ella revisó la evidencia. Su expresión sombría. Esto ciertamente ayudará a su caso. Señora Harper, parece que el señor Harper ha sido bastante descuidado mientras discutíamos los siguientes pasos. Un plan comenzó a tomar forma. Martín siempre había estado orgulloso de su reputación, tanto personal como profesionalmente. Era hora de usar eso en su contra. Señora Hammond, quiero asegurarme de que Martín sienta las consecuencias de sus acciones, no solo legalmente sino personalmente y profesionalmente también. La señora Hammond me miró con un nuevo nivel de respeto. Entiendo, señora Harper, nos aseguraremos de que reciba lo que se merece. Cuando Martín finalmente regresó a casa, fue a una casa fría y poco acogedora. Lo saludé con los papeles del divorcio. Mi expresión era dura. Mientras la resolución dentro de mí. Elaine, ¿qué es esto?, preguntó con una mezcla de sorpresa y molestia. Se acabó, Martín, estoy solicitando el divorcio y antes de que intente salir de esto con tus palabras, debes saber que tengo suficiente evidencia para arruinarte la cara de Martín. Palideció un poco, su habitual comportamiento confiado desmoronándose. No te atreverías, dijo, pero su voz carecía de convicción. Me atrevo a Martín. Me atrevo a defenderme a mí y a nuestro hijo. Has tomado tus decisiones y ahora vivirás con las consecuencias. Mientras leía los periódicos, su rostro se retorcía de ira e incredulidad, pero no había vuelta atrás. Había trazado la línea y no había manera de cruzarla. Esa noche, mientras Martín hacía las maletas y se marchaba, sentí una sensación de liberación de las cadenas de nuestro sin amor. Martín pronto aprendería que sus acciones habían consecuencias que lo perseguirían por el resto de su vida. Los días posteriores a la partida de Martín estuvieron llenos de una tumultuosa mezcla de emociones, ira, alivio y una sensación de reivindicación se arremolinaban dentro de mí. La casa, ahora vacía de su presencia, se sentía más grande, como si también hubiera sido conteniendo la respiración bajo su sombra opresiva. Mi determinación fue puesta a prueba cuando recibí una llamada de Martín. Su tono era una mezcla de ira y desesperación. Elin, me estás arruinando los papeles del divorcio, las acusaciones, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Sus palabras fueron como combustible a mi fuego. Sí, Martín, sé exactamente lo que estoy haciendo. Le estoy mostrando al mundo quién eres realmente. No puedes hacerme esto. He trabajado duro para todo lo que he logrado, argumentó, su voz mezclada con derechos. Trabajaste duro, tú.
quiero decir que has mentido y engañado en nuestro matrimonio. Has hecho tu cama, Martín, ahora tienes que acostarte en ella. La voz de Martín rose un crescendo de frustración e incredulidad. No eras nada antes de mí. ¿Crees que puedes aceptar todo lo que...? Sentí oleada de poder ante sus palabras. No era nada, no, Martín, era todo lo que no apreciabas y ahora estoy recuperando lo que es mío. Ser la víctima. Cuando comenzó el proceso de divorcio, la verdadera naturaleza de Martín se hizo evidente para todos al ver que sus intentos de ocultar bienes y calumniarme solo sirvieron para dañar aún más su reputación. Las pruebas que Sara había reunido pintaron una imagen clara de su engaño e infidelidad. Las audiencias judiciales fueron tenso con los abogados de Martín intentando todos los trucos posibles, pero la señora Hammond era una fuerza a tener en cuenta al contrarrestar sus movimientos con precisión y delicadeza durante todo el proceso. Peter estuvo a mi lado, su apoyo inquebrantable. Se había desilusionado con su padre, la verdad erosionaba cualquier apariencia de respeto que alguna vez tuvo. El día que finalizó el divorcio fue un día de liberación cuando el juez declaró que nuestro matrimonio se disolvió, un peso quitado de mis hombros. Había ganado no solo el divorcio sino también mi libertad de la sombra de Martín. Después de la sesión de la corte, Martín se acercó a mí. Un cel del hombre que alguna vez fue Elaine, por favor, todavía podemos arreglar esto. Lo miré, realmente lo miré y lo que vi fue un hombre destrozado por su propia arrogancia. No queda nada que arreglar. Sentí que un capítulo de mi vida se cerraba. El dolor, la traición, las mentiras, todo estaba detrás de mí. Ahora por delante había un camino propio para liberarme del engaño que había nublado mi vida durante tanto tiempo. Cuando salí del tribunal, el sol atravesó las nubes, bañaban el mundo en una cálida luz dorada. Se sentía como una señal, una promesa de nuevos comienzos y días más brillantes por delante. Me volví hacia Peter, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Vamos a casa, hijo, tenemos una nueva vida que comenzar y con eso caminamos. Dejando atrás a Martín y el pasado al que pertenecían con el divorcio finalizado. Estaba decidido a revelar el alcance de la desgracia de Martín a aquellos que habían sido cegados por su fachada. Sabía que la justicia verdadera no vendría solo de los tribunales, tenía que hacerlo. Proviene de exponerlo al mundo. Comencé acercándome a nuestros amigos en común, personas que nos conocían como pareja desde hacía años. Las reacciones iniciales se mezclaron con algunas que se negaban a creer la verdad, pero tenía pruebas innegables de su infiel fidelidad y engaño. De manera lenta pero segura, la marea comenzó a cambiar una noche. Invité a algunos amigos, a personas que inicialmente habían dudado de mí mientras estaban sentados en mi sala de estar. Les mostré los mensajes y las imágenes que Sara había recopilado. La sorpresa y la incredulidad llenaron la habitación cuando vieron la verdadera de Martín. Los colores quedaron al descubierto. Una amiga, Lisa, sacudió la cabeza con incredulidad. No puedo creer que lo haya defendido todo este tiempo. HK, un monstruo. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras asentía. Nos engañó a todos, pero ahora sabes que Lisa fue la primera en actuar. Contactamos a otros en nuestro círculo social compartiendo la evidencia e instándolos a reconsiderar sus alianzas. Pronto el muro de apoyo que alguna vez parecía impenetrable alrededor de Martín comenzó a desmoronarse uno por uno. Nuestros amigos se distanciaron de él horrorizados por sus acciones, las mismas personas que alguna vez lo habían admirado. Ahora lo veía como lo que era, un hombre egoísta y engañoso que no tenía en cuenta a nadie más que a sí mismo. Cuando la posición social de Martín se desmoronó y se aisló cada vez más. Sus intentos de salvar su reputación solo empeoraron las cosas mientras arremetía contra aquellos que lo habían abandonado. Una fuerte red de contactos comenzó a desaparecer dejándolo sin nadie a quien recurrir. Observé con una sensación de sombría satisfacción cómo el hombre que me había causado tanto dolor enfrentaba las consecuencias de sus acciones. No fue suficiente para él perder a sus amigos. Quería que lo perdiera todo. Un día recibí una llamada del ex jefe de Martín, el señor Reynolds. Él había escuchado sobre el divorcio y el escándalo que rodeaba a Martín Elaine. No tenía idea. No puedo creer que él haría tales cosas. Suspiré con voz pesada. Con cansancio, ha tardado mucho en llegar, la verdadera naturaleza del señor Reynolds. Martín finalmente lo alcanzó. El señor Reynolds hizo una pausa y luego habló con un toque de arrepentimiento. Lamento escuchar todo esto, pero quería hacerle saber que el comportamiento de Martín en la compañía también salió a la luz. Hemos decidido despedir su empleo. Sentí una oleada de reivindicación. Gracias, señor Reynolds,
Ya era hora de que enfrentara las consecuencias. Cuando se difundió la noticia del despido de Martín, su mundo se desmoronó aún más. Había perdido su trabajo, sus amigos y su reputación. Era una caída en desgracia de la que no podía recuperarse, pero aún no había terminado. Tenía un último movimiento para hacer, uno que asegurara que Martín pagara por sus acciones de la manera más significativa posible con Martin's World en Esach. Era hora del golpe final, la venganza definitiva que garantizaría que él pagara por sus pecados. Había estado temiendo pero también anticipando ansiosamente. La voz al otro lado de la línea era familiar, fría y distante. Martín, tenemos que hablar. Hubo una larga pausa antes de que él respondiera. Su voz: Ve, ¿quieres a Elaine? Quiero al juez Martín. Quiero que pagues por todo lo has hecho. Mis palabras fueron deliberadas, cada una cargando el peso de mi ira y determinación. Elaine, ¿qué más podrías hacer? Quítame. Respiré hondo para tranquilizarme. Conozco tus cuentas ocultas, Martín, las que creías que eran seguras. Tengo la evidencia y no tengo miedo de exponerte. El silencio flotaba en el aire, espeso y sofocante. Podía escuchar el pánico en su voz cuando finalmente respondió: ¿Cómo hiciste eso? No es importante en este momento, interrumpí. Lo que importa es que tengo el poder de arruinarte por completo. Las autoridades estarán muy interesadas en esas cuentas. Martín le temblaba la voz mientras hablaba. La desesperación se arrastraba en lo que quieres dinero a Elaine. Es de lo que se trata esto. No pude evitar reírme de manera amarga y vengativa. El dinero no arreglará el daño que le has hecho a Martín, pero asegurará que sufras durante mucho tiempo. Delineé mis términos de manera sustancial. Parte de su riqueza oculta sería transferida a mí como compensación por los años de dolor y traición. Su riqueza secreta. Él era un hombre roto, una sombra de lo que era antes, pero yo había ganado, había recuperado el control de mi vida. Lo expuso por el monstruo que era y me aseguré de que pagaría por sus acciones. Fue una dulce victoria que había al final. Pasó mucho tiempo, no se trataba solo de venganza, se trataba de reclamar mi propia dignidad y autoestima. Había emergido de la oscuridad más fuerte y más resistente que nunca mientras estaba sentado solo en mi tranquila casa. No pude evitarlo. Sonríe, la pesadilla finalmente terminó y yo era libre de vivir mi vida en mis términos.